Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. En esta emisión de Venezuela 360. La administración Biden-Harris llega a su segundo aniversario. Y en la agenda de prioridades figuran la economía. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer, pero claramente nos estamos moviendo en la dirección correcta. Y la inmigración. Nuestros problemas en la frontera no surgieron de la noche a la mañana y no van a ser resueltos de la noche a la mañana. Tema en el que el Congreso también tiene algo que decir. Hay una conversación sobre esto porque es algo muy importante para nuestro país. Ha habido muchas discusiones. Mientras con Venezuela se descongelan las tensiones. Venezuela está preparada, totalmente preparada. Yo lo veo muy lejos de la realidad de este momento. En V360 colocamos la lupa en los 2 años del gobierno estadounidense y los desafíos para la segunda mitad del mandato. Esto y más en Venezuela 360, a continuación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Natalí Salas Guaitero. Les acompaño desde Washington. El presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris cumplen 2 años en la Casa Blanca. Justo es la mitad de su mandato y en una reciente reunión que se llevó a cabo en los primeros días del año, la segunda de a bordo señaló que las prioridades en agenda este 2023 son la economía y la inmigración. Pero vamos a ver con qué números arrancan estos objetivos. Fíjense, según la Oficina de Estadísticas Laborales, la inflación se ubicó en 6,5% al cierre de diciembre del año pasado. El empleo aumentó en 223,000 nuevos puestos de trabajo, esto para el final de 2022, y el desempleo se ubicó en un 3,5%, siendo los sectores de mayor creación de puestos de trabajo los de entretenimiento y hotelería, igualmente ocio, salud, construcción y asistencia social. Y en cuanto al crecimiento de la economía, bueno, este año no tiene buenos pronósticos, esto de acuerdo con el Banco Mundial, que señala un aumento de solo un 0,5%. Pero bueno, para entender esto en profundidad, me acompañan Jorge Agobián desde la Casa Blanca, Carolina Valladares desde el Congreso. Bienvenidos ambos. Jorge, te pregunto a ti primero, ¿cuáles son estas prioridades más urgentes de este año para la administración Biden-Harris y sobre todo, cómo piensan alcanzarlas? Natalí, fíjate, este año empezó con varias prioridades de esta Casa Blanca. La primera es desacelerar la inflación histórica en Estados Unidos, como tú lo mencionabas, que está impactando directamente los bolsillos de los estadounidenses. La segunda prioridad es el tema de promover una vez más una reforma migratoria en el Congreso de Estados Unidos, algo que está bastante complicado dada la diferencia de poder que hay ahora en el Capitolio. Y la tercera, la promesa que hizo el presidente Joe Biden en el año 2022, prohibir las armas de asalto. Ahora, hay que destacar en todo esto que esta agenda ha sido un poco empañada en estos primeros días del año por el escándalo que gira en torno al presidente Joe Biden, por el hallazgo de documentos clasificados en su residencia y en su oficina, documentos que hay que aclarar son de su época como vicepresidente, un cargo que dejó en el año 2017. Sin embargo, pues aquí en la Casa Blanca el tema de la economía sigue siendo uno de los focos que tienen, al menos desde los discursos del presidente Joe Biden. Viendo la medición de los últimos 12 meses antes de esta caída a 6,5%, es menor que el 7,1% del mes anterior, es menor que el 9,1% de este verano. La inflación está ahora en su nivel más bajo desde octubre de 2021. Y precisamente hablando de inflación, como decía Jorge, Carolina, una de las anunciadas conquistas de la administración Biden y del Partido Demócrata durante el año pasado fue la ley de reducción de la inflación. En materia económica, ¿cuáles son las deudas legislativas y cómo podrían lograrse tomando en cuenta la nueva correlación de fuerzas?
Natalia, lo cierto es que a pesar de lo que su nombre indica, la ley de la reducción de la inflación en realidad se centra en reducir los costes de los medicamentos recetados, también del acceso a la salud, los costes de la energía, todo ello con el objetivo de ayudar a las familias más trabajadoras, incluidas las latinoamericanas que residen en los Estados Unidos. Sin embargo, por otro punto, también lo que busca es aumentar los impuestos a aquellos que trabajan y cobran más dinero, a los millonarios de este país, con el objetivo de reducir la deuda pública. Ahora la pregunta es saber si realmente esta ley lo que consigue es reducir esa inflación que, como decías, ya supera el 6%, y también qué va a pasar con esta deuda pública que en estos días precisamente está alcanzando su techo máximo. ¿Qué dicen aquí los legisladores? Bien, los republicanos ya han dicho que ellos están reticentes a aumentar esta deuda pública, al menos que se reduzca el gasto social. Bueno, y uno de los esperados focos de la atención en la administración Biden-Harris es Venezuela. Pues bien, analistas coinciden en que no se han cumplido las expectativas, aunque las sanciones se mantienen y se han convertido en la carta de Estados Unidos para presionar al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cómo? Esto nos lo explica Adriana Núñez Rabascal en el siguiente trabajo. Atrás quedó la frase "todas las opciones están sobre la mesa", acuñada por el expresidente Donald Trump. Hoy, según analistas, buena parte de la política exterior de la Casa Blanca hacia Venezuela se concentra en las negociaciones entre gobierno y oposición, que aún no ven luz verde en México. Algo que a unos les parece acertado, mientras que otros consideran que ha sido una pérdida de terreno. Bueno, si lo comparamos directamente con la administración de Trump, tenemos una aproximación más pragmática de la dinámica latinoamericana. Eso les ha permitido, por un lado, ganar tiempo, por otro lado, también apelar un poco a observar y analizar la evolución venezolana y a partir de ahí, pues tomar decisiones al respecto. La política internacional de Biden ha sido espontánea, torpe e irresponsable con Venezuela, porque han cambiado la cabeza de las negociaciones en varias oportunidades. Estamos viendo que el acercamiento es directamente con Maduro y no a través de un grupo de contacto mixto. O sea, es entendible. ¿Por qué es entendible? Bueno, porque la oposición fue negligente en la administración de fondos, de la ayuda humanitaria y, por supuesto, así han sido negligentes en el acompañamiento político de esta situación. La Casa Blanca acompañó la decisión de la oposición venezolana de sustituir la figura del gobierno interino por una comisión parlamentaria. Mientras, Maduro critica el espaldarazo de Estados Unidos a sus detractores, pero aún así ha mostrado en varias oportunidades su disposición a restablecer las relaciones bilaterales rotas en 2019. Venezuela está preparada, totalmente preparada, para dar paso hacia un proceso de normalización y regularización de relaciones diplomáticas, consulares, políticas. Nosotros tendremos que ver cambios profundos y un progreso hacia elecciones libres y transparentes en este país. Yo lo veo muy lejos de la realidad de este momento. El mandatario estadounidense insiste en mantener las sanciones que comenzaron en la era del expresidente Barack Obama y las ha utilizado para intentar que el chavismo ofrezca garantías para la participación política de la disidencia. Pero en 2023 se puede esperar un mayor alivio de las penalidades antes impuestas. Todo va a depender realmente de la voluntad de sentarse a negociar y del clima que exista en el momento determinado. El chavismo y Nicolás Maduro ha sido lo suficientemente ágil para construir vehículos económicos que evadan las sanciones. La política migratoria hacia los venezolanos también ha estado en el radar de la administración Biden-Harris. Como primera medida, la aprobación y posterior extensión del estatus de protección temporal o TPS para los venezolanos, vigente hasta marzo de 2024. Y recientemente, el parol humanitario, que le ofrece una vía para entrar legalmente a Estados Unidos a venezolanos que tengan un patrocinador y cumplan ciertos requisitos de ley. Seguimos con el tema de la inmigración. Por cierto, Jorge, una de las principales promesas de la dupla Biden-Harris en su campaña de 2020, ¿qué se ha logrado, sobre todo tomando en cuenta la reciente visita del presidente Biden a México?
Así es, y por esa crisis migratoria que ha sido protagonizada en parte por los venezolanos, se han creado vías legales aquí en Estados Unidos por parte de esta administración para migrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Un programa de protección humanitaria que pues se ha puesto en marcha para evitar los cruces irregulares precisamente de estos migrantes de estos 4 países. Ahora, lo que no descarta la administración Biden es crear nuevas vías legales. Entre ellas, se está próximo a anunciar un programa nuevo de refugiados y el mensaje de la administración Biden sigue siendo el mismo. No pongan su vida en manos de contrabandistas que no se preocupan por su bienestar y solo se preocupan por su dinero. Estamos construyendo caminos legales, formas seguras y ordenadas para llegar a Estados Unidos. Un tema delicado definitivamente. Carolina, ¿cómo ven republicanos y demócratas en el Congreso este tema? Lo cierto es que, como dices, la reforma migratoria es un asunto peliagudo sobre, ¿sabes qué? No se ha llegado a ningún acuerdo desde el año 1986 aquí en el Legislativo. Mientras tanto, hay que decir que ahora mismo hay división de fuerza, republicanos tienen la Cámara Baja, los demócratas la Cámara Alta, lo que significa que, o al menos, si no hay un acuerdo, se van a bloquear muchas legislaciones y no se va a poder progresar. Ahora bien, algunos legisladores dicen que precisamente esto va a dar opción al consenso, algo que tendremos que ver en los siguientes meses o años. Hay una conversación sobre esto porque es algo muy importante para nuestro país. Ha sido un tema bipartidista en el pasado y esperamos que lo sea de nuevo. Ha habido muchas discusiones, pero estaría feliz de trabajar con los demócratas en muchos de los temas que tengan sentido. Y como decía Jorge, es una de las promesas aún sin cumplir de la administración Biden, pero no solamente de la Biden, sino de muchas anteriores. Y definitivamente que marcan los desafíos de estos próximos 2 años. Gracias, Jorge. Gracias, Carolina, por acompañarnos aquí en el programa. Seguimos en Venezuela 360 con un promedio de 60.000 nuevas infecciones diarias, más de 5.000 hospitalizaciones y alrededor de 500 muertes. Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, el país se enfrenta un repunte de COVID-19, razón por la cual la Asociación Americana del Pulmón lanza una campaña para no bajar la guardia en la prevención. Y esto incluye la vacuna, sobre todo a aquellas personas que no se la han colocado desde el inicio de la pandemia. Nuestra compañera en Los Ángeles, Stephanie Martínez, conversó con el doctor Félix Aguilar, médico en jefe de una clínica comunitaria en California que atiende en su mayoría a pacientes hispanos. Esta campaña en este momento porque queremos traer la atención de que el COVID sigue siendo un problema y sigue haciendo daño en los Estados Unidos. Han habido más de 5.000 hospitalizaciones y alrededor de 2.500 muertes. El COVID es un problema que va a continuar, no se va a ir y tenemos que seguir presentes en eso. Ahora, yo le traigo buenas noticias. Si usted tiene síntomas de COVID y además las personas que están a alto riesgo, digamos de edad avanzada o tienen enfermedades crónicas del pulmón como asma o otras enfermedades crónicas, ahora existen medicinas que les podemos dar a esas personas. Si usted ha tenido un examen de COVID que es positivo, entonces usted puede ir a su doctor o doctora y le podemos dar medicinas que son pastillas, las puede tomar por 5 días y eso le puede ayudar a evitar de que usted vaya a una sala de emergencia, a un hospital, y evitar mayores complicaciones. Y ahorita estamos en un tiempo de lo que llamamos triple pandemia, que tenemos el COVID-19, tenemos la influenza, tenemos el virus RSV, o sea, tenemos varios, pero nosotros los médicos y en las clínicas tenemos exámenes para ver cuál es cuál. Así que si usted piensa que tiene uno de esos, puede hacerse un examen casero de COVID. Si se sale negativo, puede ir a una clínica para saber cuáles otros pueden ser. ¿Por qué se ha visto un incremento en los casos de COVID? Se ha visto un incremento en los casos de COVID porque han salido nuevas variantes. Y también porque hemos dejado un poco la guardia
Ahora hemos visto que menos personas están poniéndose las vacunas y sabemos que las personas que se vacunan tienen menos posibilidad de enfermarse y aún cuando se enferman tienen menos posibilidad de, uno, de que les den los síntomas o tengan menos síntomas, 2, y 3, que pasárselo a otras personas. Así que le recomiendo a todo el mundo que se vacunen. Si no lo hacen por ellos, que lo hagan por sus familias. Ahorita han cambiado un poco las restricciones en cuanto a las personas que tienen COVID-19, cuántos días hay que estar en cuarentena, ¿qué es lo último que se sabe? Las últimas recomendaciones, como usted lo dijo, han cambiado las recomendaciones de cuarentena. Las personas que tienen COVID o que salen positivas de COVID solo son 5 días. Ya antes dijimos 2 semanas, 10 días. Ahora estamos viendo que en 5 días es lo que usted tiene que esperar. Muchísimas gracias por su tiempo, doctora Aguilar. Y continuamos. Si usted es de los que el tráfico lo estresa, entonces piénselo 2 veces antes de visitar Chicago, Boston, Nueva York, Miami o Los Ángeles, porque según el reciente estudio Global Traffic Scoreboard de una empresa especializada, estas son las 5 ciudades de Estados Unidos más congestionadas y con peor tráfico del mundo. José Pernalete está con nosotros. A ver, José, ¿cuánto tiempo inviertes tú frente al volante allí en Miami? Natalie, conducir en la Ciudad del Sol, en la ciudad de Miami, no es nada fácil. Más de 105 horas al año se pueden perder en colas acá en el sur de Florida luego de este análisis. Es decir, Miami ha pasado en el top 10 de las 10 ciudades peores del mundo. Este año, en comparación al año anterior, se encontraba en el número 32. Es decir, la situación en el pavimento no es fácil acá en Miami. Manejar en Miami se ha convertido en una tarea cuesta arriba. No en vano, la llamada Ciudad del Sol está ubicada entre las peores metrópolis de Estados Unidos y el mundo debido a la congestión vehicular que a diario provoca dolores de cabeza en sus residentes, según un estudio de la empresa especializada INRIX. En promedio, dice el estudio, más de 100 horas pueden perderse al año frente al volante y esto lo certifican los conductores que cuentan cómo sienten que la vida les transcurre sobre el pavimento durante los días de semana. Pierdes demasiado tiempo manejando, haciendo 3 cosas, se te van el día entero. Por lo mismo, porque en la ciudad como que no hay buenas zonas o vía de escape para los conductores, que creo yo que eso sí debería de mejorarse. Tránsito denso es el escenario permanente y lo que todos se preguntan, ¿se podría solucionar con la construcción de más autopistas? No tenemos espacio, no tenemos la posibilidad de construir más carreteras. De acuerdo con la alcaldía del condado de Miami-Dade, los nuevos residentes del sur de Florida que se mudan a su jurisdicción también complican la capacidad de las vías. Si bien se agradece la preferencia a la zona, las autoridades apuestan por cambiar la mentalidad de los conductores e invitan a utilizar el transporte público. Otra propuesta es una mayor construcción de desarrollos residenciales a lo largo de las arterias viales. Mucha gente quiere vivir en lugares donde pueden usar el tránsito y dejar los carros o no comprar carros. Por el costo de vida también baja el precio de las viviendas, no necesitar tantos parqueos. Y una de las ciudades que se ve más impactadas por esta movilización es Doral. Ubicada en el centro de Miami-Dade, es casi paso obligado para quienes van y vienen. La idea es construir en una forma de usos mixto, donde hay todo lo que necesitas en un área para que no tengas que tomar el carro. Pero mientras este plan de mediano y largo plazo se cristaliza, la ciudad puso en vigor un servicio de transporte alternativo gratuito, un convenio logrado con la marca Tesla para ofrecer viajes por pocas millas, aunque promete expandirse.
Por eso queremos también promover esto dentro de nuestros empresarios, porque ellos vienen a la ciudad, se estacionan en su lugar de trabajo y pueden utilizar esto para moverse dentro de nuestra ciudad. Son casi más de 100.000 personas que a diario de lunes a viernes visitan la ciudad del Doral. ¿Qué sucede? Que los fines de semana te das cuenta, los fines de semana no tenemos la misma problemática que tenemos de lunes a viernes en relación al tráfico. La realidad es que el tráfico no ha mejorado. Pero puede mejorar, no ahora. Y de eso están claros conductores. Mientras tanto, las opciones ofrecidas por las autoridades son la adquisición de nuevos autobuses de transporte público con unidades más rápidas, mejoras en la interconexión de sistemas gratuitos como tranvías municipales y la intervención de semáforos con oficiales que activen los cambios de luz en horas de congestión. Nata, otra de las opciones es despertarse más temprano y abordar las carreteras y autopistas acá en el sur de Florida. Mientras tanto, también otra de las alternativas puede ser tomar la bicicleta, pero para ello habría que educar a la comunidad de conductores, puesto que acá en el sur de Florida se registran muchos arrollamientos de ciclistas en las principales arterias viales. Natalie. Gracias, José. Bueno, y a hidratarse mucho mientras está en la cola también ayudaría. Y la producción de quesos artesanales aquí en Estados Unidos podría estar en riesgo. Hablamos de quesos hechos a base de leche sin pasteurizar y que por lo general se venden en pequeñas cantidades porque son considerados una exquisitez. Pues estos quesos deberán pasar por procesos más estrictos de salubridad y maduración. ¿A qué se enfrenta la industria? Belén Mora nos cuenta. La suavidad de un camembert, la intensidad de un comté o la acidez de un brie. ¿Qué tienen en común estos quesos de origen europeo? Su elaboración es a partir de leche de vaca cruda, un proceso en muchos casos artesanal y que en Estados Unidos tiene sus desafíos por las exigencias sanitarias de la Agencia Federal de Alimentos y Medicamentos. Tenemos que madurarlos por al menos 60 días. Esto es una ley en Estados Unidos. Eso no es un obstáculo, es algo sobre lo que tenemos que construir nuestro proceso. Entonces, hay ciertos quesos que no están pasteurizados en Europa y que nosotros simplemente ni siquiera podemos mirar porque son muy jóvenes. Meadow Creek Dairy Farm es una granja en Virginia que produce quesos artesanales con leche cruda de vaca. Relatan que a pesar de las limitaciones sanitarias han encontrado la manera de producir quesos de calidad y construir una clientela fiel. Creo que la gente realmente está empezando a aceptar que el queso de leche cruda es una manera segura y buena para que un pequeño productor de queso produzca. ¿Pero qué tan seguro es el consumo de estos quesos elaborados con leche sin pasteurizar? Para garantizar la inocuidad y calidad de los productos, la FDA exige una maduración de hasta 60 días para quesos elaborados con leche cruda y el monitoreo constante con toma de muestras en busca de Listeria, Salmonella o E. coli, bacterias altamente perjudiciales que se han encontrado en estos productos. Porque hoy se sabe que se puede tener un control mucho mejor de la parte higiénica y de la prevención de la propagación de todas estas, contaminaciones, bacterias, enfermedades infecciosas de todo tipo. Y también se sabe que existen unos beneficios nutricionales en estos productos. Y es que más allá de una delicatese, el consumo de productos fermentados o quesos elaborados con leche cruda tiene sus beneficios. Una de las formas a través de las cuales nosotros podemos adquirir estos probióticos de manera natural es a través de los lácteos que no han sido pasteurizados o que no han sido curados. Entonces, esa es una de las principales ventajas. Con todo, los profesionales advierten que los lácteos no pasteurizados están desaconsejados para embarazadas, niños menores de 5 años y personas con el sistema inmunológico deprimido. Belén Mora, Voz de América. Y hasta aquí Venezuela 360. Gracias por acompañarnos y como siempre puede encontrar estas y otras historias y seguir nuestra programación en vozdeamerica.com y en @vozdeamerica en todas nuestras redes sociales. Les informó Natalie Salas Guaitero. Hasta la próxima. En esta emisión de Venezuela 360. Un nuevo año de desafíos.
En un mundo donde la inflación está en aumento a 2 dígitos en las economías más grandes alrededor del mundo, en Estados Unidos la inflación va en descenso. Estados Unidos comienza 2023 con una economía que aún despierta preocupación. Nuestro enfoque en este momento es cambiar nuestra política a una que sea lo suficientemente restrictiva para garantizar con el tiempo un regreso a nuestra meta de inflación del 2%. Mientras una posible recesión sigue rondando, los dueños de negocios se las ingenian para rebatir los pronósticos de pérdidas. La gente puede encontrar almuerzos o cenas en restaurantes de clase mundial por precios supremamente módicos. En V360 analizamos las perspectivas económicas de la potencia americana y sus consecuencias en el resto de países de la región. Esto y más en Venezuela 360, a continuación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Natalí Salas Guaitero, les acompaño desde Washington. Bueno, comenzamos esta semana echándole un vistazo a cómo será este 2023 en materia económica aquí en Estados Unidos, toda vez que los altos precios siguen dominando la escena y los consumidores están aún temerosos de gastar demasiado debido a las altas tasas. Pero vamos a ver algunos números. Por ejemplo, la inflación se ubicó en 7,1%, esto a finales de 2022, que representa un descenso en comparación con meses anteriores, como por ejemplo junio, que se ubicó en 9 puntos. Está aún lejos de la meta de 2% que indican los organismos oficiales, pero ya se alejó del peligroso umbral de los 2 puntos porcentuales. Bien, una de las principales razones de esta cifra, según la Oficina de Estadísticas Laborales, es la reducción de hasta un 13% en diciembre de los precios de la gasolina. Ahora, para ubicarse en un promedio de $3,2 el galón, de acuerdo con la firma AAA. En su más reciente boletín, el Foro de Investigación Económica señala que el consenso general de los pronosticadores profesionales participantes del Comité Federal de Mercado es que el crecimiento económico va a ser lento y vamos a enfrentar una recesión leve, aunque corta. Pero para entender un poco más qué es lo que pasa, está Belén Mora con nosotros. Belén, bienvenida. Hola, Natalie. ¿Cuáles son estos principales indicadores de la economía de Estados Unidos este año? Hola, Natalie. Precisamente el Departamento de Trabajo ha presentado el informe de trabajo de diciembre del año pasado y registra unos 200.000 nuevos puestos de trabajo generados durante el año pasado. Para los analistas y para la Casa Blanca, esta es una señal de la fortaleza económica de Estados Unidos. Esto a pesar de que la Reserva Federal se ha mantenido elevando los registros o las tasas de interés, los tipos de interés. Pero los analistas advierten que tanto el aumento de precios como el aumento de las tasas de interés continuará durante 2023. Los precios seguirán en aumento en Estados Unidos este 2023. No se equivoquen, los precios aún son demasiado altos. Tenemos mucho más trabajo por hacer, pero las cosas están mejorando y van en la dirección correcta. Analistas estiman que este año la Reserva Federal seguirá ajustando las tasas de interés para frenar la inflación que ha erosionado las ganancias de los trabajadores. Y uno de los problemas básicos es que los salarios no están aumentando igual y entonces se están rezagando los salarios a más o menos un promedio de 5%. Entonces las personas tienen dificultades cuando van al mercado, cuando ponen gasolina. Para los expertos, la pregunta ahora radica en qué tanto el Banco Central de Estados Unidos puede ajustar los tipos de interés sin lesionar el empleo, indicador que se ha mantenido estable en 2022, lo que para algunos es señal de la solidez económica de Estados Unidos. La Reserva Federal va a seguir tratando de frenar la economía. El punto es que hasta ahora lo ha hecho sin lesionar el empleo, porque el empleo sigue aumentando a pesar de las medidas restrictivas. Pero las perspectivas económicas para Estados Unidos no son muy alentadoras. El Banco Mundial estima un crecimiento económico de 0,5% para Estados Unidos en 2023. Esta cifra es 1,9% más baja que el pronóstico anterior y sería el desempeño más deficiente de la economía nacional, aparte de las recesiones oficiales desde por lo menos 1970, así que es una situación bastante precaria para Estados Unidos. Situación que agita los temores de una recesión económica. De hecho, hace 6
6 meses, el organismo estimaba un crecimiento global de 3%, pero debido a los últimos acontecimientos como la pandemia aún activa y la guerra en Europa, el margen de crecimiento bajó a 1,7 puntos porcentuales. Así que no creo que nadie sepa si vamos a tener una recesión o no, y si la tenemos, ya sea profunda o no, simplemente no sabemos. Recesión cuyas consecuencias podrían extenderse más allá de las fronteras de Estados Unidos. El reporte del Banco Mundial sobre perspectivas económicas mundiales proyecta un crecimiento modesto de 1,3% para América Latina en 2023, motivado principalmente por la desaceleración en economías avanzadas como en Estados Unidos y China. Se pronostican condiciones financieras un poco más complejas, incluso con un comercio menos activo, precios más bajos en diversos productos, particularmente en metales, y también bajarán las remesas, lo cual afectará a numerosos países en la región. Y con la alta dependencia económica de América Latina hacia las economías avanzadas, algunos países de la región sufrirán las consecuencias de esta desaceleración. Si las economías de América Latina no crecen, lo que pasa es que la pobreza aumenta. Y ese es uno de los problemas que tiene la política económica de América Latina, que el principal problema es proteger estos sectores que son muy vulnerables a situaciones como las que estamos viviendo. Ahora, Belén, el presidente Joe Biden comenzó el año tendiendo puentes con México, realizando su primera visita oficial a ese país. ¿Cómo podría impactar el encuentro Biden-López Obrador en materia migratoria y económica, tomando también en cuenta el Telecán? Y precisamente en esa relación de interdependencia de la que hablan los expertos, México es el principal socio comercial de Estados Unidos en América Latina. Es por eso que resulta importante generar acuerdos en materia industrial, comercial y financiera entre Estados Unidos y México para hacer frente a los desafíos económicos que plantea el 2023. En este sentido, el presidente Biden firmó acuerdos esta semana con sus homólogos de Canadá y México para promover, entre otras cosas, el desarrollo industrial en esta región, principalmente en dos aspectos que han sido muy sensibles durante el año pasado: la producción de semiconductores y también, mirando a un futuro, la producción de baterías para vehículos eléctricos, además de la generación de empleos en América del Norte, Natalia. Gracias, Belén. Un tema que definitivamente vamos a seguir monitoreando. Bueno, si bien los altos precios siguen dominando este inicio de año, Nueva York, la conocida ciudad de los rascacielos, intenta promover el turismo con programas de descuentos y ofertas que prometen calentar un poco los presupuestos a pesar de las frías temperaturas. El gobierno de la ciudad se ha unido a cerca de 1,000 negocios entre restaurantes, hoteles y lugares de recreación. Esto para animar a visitar la ciudad. Ronen Swart nos cuenta cómo la gente disfruta en esta época de la magia que nunca duerme. Nueva York deja atrás las luces navideñas y exhibe días grises de invierno con el encanto que solo la Gran Manzana puede dar. Rebajas de más de 30%, descuentos para grupos y familias y facilidades de acceso a eventos son algunas de las ofertas que promueve el gobierno local en el plan Escapada de Invierno, que busca atraer a los turistas ofreciendo precios cómodos, no muy frecuentes en esta temporada. Es muy importante destacar que esta es quizás el mes más económico, el mes más favorable para viajar a la ciudad de Nueva York, especialmente para las personas que nos visitan desde otros estados en los Estados Unidos o personas que vienen desde otros países en América Latina. NYC & Company es una empresa de mercadeo local que promueve el turismo y oportunidades de negocio en la ciudad. Con la experiencia de más de 20 años y el apego propio del orgullo que les da ser neoyorquinos de nacimiento, cada año unen fuerzas con cientos de restaurantes y hoteles para buscar los mejores descuentos que llamen la atención de todo tipo de presupuestos. A partir del 17 de enero y hasta la primera quincena de febrero, más de 600 restaurantes exponen lo mejor de su menú a precios más accesibles que el resto del año. La gente puede encontrar almuerzos o cenas en restaurantes de clase mundial por precios supremamente módicos. En el plan también se anotaron 140 hoteles que participan con el 23% de descuento en un promedio de 125,000 habitaciones distribuidas entre 4 de los 5 municipios de Nueva York: Manhattan, el Bronx, Queens y Brooklyn.
Los precios son muy buenos en comparado como septiembre, octubre, vienen siendo como más bajito. Para tener una idea, una de las zonas más apetecibles en la Gran Manzana es Times Square, aquí donde estamos. Pues bien, un hotel cercano puede llegar a costar hasta $1,200 la noche, pero en esta temporada los precios oscilan entre los $200 y los $350 la noche. Una de las ventajas por la que nosotros recomendamos que vengan durante esta época es obviamente están economizando muchísimo más, pero también con los precios para ir de tiendas. Y a los descuentos en alojamiento y comidas se suman más de una docena de espectáculos de Broadway que exhiben rebajas de hasta un 50% en sus tickets. A comprar ropa, accesorios y todo, por ejemplo, para comprar cosas aquí en las tiendas. Todo está abajo del precio. De acuerdo con cifras del gobierno de la ciudad, un total de 56 millones de personas visitaron Nueva York durante el 2022, generando ganancias de $60.000 millones. Una cantidad que aspiran a superar este año con ofertas que suenan tan provocativas que no haya gusto ni bolsillo que se resista. Ronen Suárez, Voz de América, Nueva York. Seguimos en Venezuela 360 y aunque Venezuela mostró un crecimiento cercano al 10% durante 2022, de acuerdo con analistas, sigue siendo un país donde la mayoría de sus ciudadanos son pobres y están lejos de alcanzar al menos holgadamente las necesidades básicas. La crisis en los servicios públicos tampoco ha sido superada, al tiempo que las fricciones y las promesas políticas siguen un curso incierto. ¿Cómo se presenta 2023 para Venezuela y qué puede esperarse? Vamos a ver el siguiente trabajo de Adriana Núñez Rabascal. 2023 comienza en Venezuela con viejas deudas, pero las mismas promesas. En el terreno político, la oposición irá a elecciones primarias fijadas para mediados de este año. Unas primarias en las que se busca no solo elegir al candidato único que pueda enfrentar al actual mandatario Nicolás Maduro en las presidenciales del año que viene, sino también recomponer el fragmentado liderazgo opositor que ha pasado por un maremoto de críticas y por la pérdida del apoyo popular. Por estas razones, la oposición no la tendrá fácil. ¡Viva la democracia! Expertos coinciden en que, a pesar de que la popularidad de Nicolás Maduro sigue siendo baja y su aprobación en las encuestas no supera los 20 puntos porcentuales, ningún líder opositor individualmente tiene el suficiente respaldo. Incluso no hay opositor que por sí solo supere el 20% del apoyo. En esas primarias, las cifras de las encuestadoras venezolanas indican que entre un 14 y un 25% de los electores están dispuestos a votar. Y según especialistas, ese porcentaje no está mal, pero todavía está por definirse si los millones de venezolanos que viven en el exterior podrán participar o no en esa consulta interna. En el ámbito económico, ponerle freno al vertiginoso aumento de los precios es el principal clamor de la ciudadanía. En 2022, la inflación de Venezuela siguió siendo la más alta del mundo, según el Fondo Monetario Internacional. Y no parece ser distinto para 2023. Para dar un ejemplo sencillo, lo que el año pasado costaba $100, este año pasará a costar $150, según proyecciones de la firma Ecoanalítica. En el ámbito social, otras barreras a superar serán la desigualdad y la pobreza. Venezuela es el país más desigual del mundo, según la encuesta de condiciones de vida presentada por la Universidad Católica Andrés Bello, comparable solo con naciones como Namibia, Mozambique y Angola. En Venezuela, los más ricos ganan 70 veces más que los pobres. Sin embargo, por primera vez en 7 años, disminuyeron los niveles de pobreza multidimensional, es decir, aquella que se mide por ingresos, acceso a la salud, a la educación y a los servicios. Pasó de 65% en 2021 a 50% en 2022, de acuerdo con la encuesta de condiciones de vida de la Universidad Católica Andrés Bello. Y aunque pareciera una buena noticia, pues superar los actuales niveles de pobreza será tarea de atleta olímpico, de acuerdo con expertos. ¿Por qué? Porque en Venezuela aún no hay políticas públicas y tenemos los peores salarios del continente. Además de eso, 1/3 de la población permanece en inseguridad alimentaria, según Naciones Unidas. Pero veamos cuál creen los venezolanos que es la principal tarea para este año que apenas comienza. Oye, vale, el problema económico está fuerte aquí en Venezuela. En verdad nos afecta esta inflación que es tan alta que el dinero no te rinde.
así te manden remesas, si tú te vayas al país, regrese. Se necesita más empleo, más apertura de la empresa, ¿no? Que no haya hambre, porque lamentablemente es muy triste ver las estadísticas de las Naciones Unidas, un país tan maravilloso como este, que aparezca abajo de Haití con hambre. Oye, me gustaría conocer algún tipo de alternativa política honesta, realmente, más allá de la que todo el mundo piensa que debería suceder. Y sumado al ámbito político y a las carencias económicas, hay algo que ni los más ricos ni los más pobres tienen garantizado en Venezuela: acceso al agua corriente y electricidad. En este país, desde los que viven en barrios pobres hasta los que residen en zonas clase media o alta, han tenido que instalar tanques en sus casas para almacenar agua y así poder asearse cuando se suspende el servicio. Y si hablamos de energía eléctrica, en 2022, el Comité de Afectados por los Apagones reportó 167,000 cortes de luz en todo el país. Y esa cifra es así de increíble porque hay regiones en Venezuela en las que la luz se va varias veces en un mismo día y otras donde la electricidad puede pasar semanas sin regresar o incluso meses. Y así recibe Venezuela este 2023, una fotografía en el ámbito político, económico y social del que sigue siendo el país con las reservas más grandes de petróleo del mundo. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela. Bueno, y la región de las Américas y el Caribe tendrá un crecimiento pequeño, apenas de 1.3%, esto según la CEPAL, siendo el pronóstico de crecimiento positivo para las economías de Venezuela, República Dominicana y Panamá. Estas serían las que van a crecer en estos puntos porcentuales, mientras que el extremo contrario, Haití y Chile, que van a experimentar contracción económica de acuerdo con la CEPAL. Otras dos potencias que son referencia mundial, Brasil y México, que en esta oportunidad tendrán un crecimiento estimado de 0,9 y 1.1% respectivamente. Y el nuevo Congreso de Estados Unidos, el Congreso número 118, se instaló oficialmente recientemente en enero. Un parlamento con una mayoría republicana en la Cámara de Representantes y una mayoría demócrata en el Senado. Inicia labores este año 2023 y va a terminar en enero de 2025, justo al final del mandato del presidente Joe Biden. Ahora, más allá de los detalles de nuevos legisladores y la agenda inicial, Carolina Valladares nos comenta algunas curiosidades del detrás de cámara de esta posesión. Hace apenas unos días, el pasado 3 de enero, el nuevo Congreso de los Estados Unidos tomó posesión, 435 representantes y 100 senadores. Solamente en la Cámara Baja hay 73 nuevos representantes conocidos como novatos. Y si bien todos ustedes conocen este edificio, el Capitolio, es aquí donde vienen a votar, pero no desde donde trabajan. ¿Y desde dónde trabajan? Bien, pues desde los edificios administrativos conocidos como el Cannon, el Longworth y el Rayburn. Y como todo nuevo empleado requiere una oficina, y aquí no es menos. Aquí hay mudanzas en toda regla. El edificio más disputado es el Cannon, que fue recientemente remodelado, y el menos disputado, el Longworth, del que dicen que tiene los techos un poquito bajos. Y estamos precisamente en el edificio de Longworth, que está en medio de los tres. Y aquí ya hemos visto que hay oficinas libres. Ahora, ¿cómo se distribuyeron estas oficinas? Bueno, pues hay un sorteo en toda regla y los representantes eligen un numerito de una urna que data del siglo XX. En función del número que uno obtenga, pues lógicamente, cuando más cercano al cero, tiene más números de elegir la mejor oficina de todas. Y una vez realizado el sorteo reciben oficinas completamente vacías como esta. A algunas les hace falta más trabajo que a otras para que queden al gusto del congresista. Y entre todo lo que tienen que elegir, más allá de las alfombras, está como siempre mobiliario, escritorios, sillas, mesas, lámparas, muebles que pueden ser nuevos o los pueden reutilizar como estos.
Y una vez elegidos los muebles, le toca el turno a la papelería y a la decoración que compran en tiendas como estas. Y en esta vida nada es gratis y los congresistas tienen que pagar por todo artículo que lleve el sello del Congreso, desde bolígrafos, lapiceros, pegatinas, libretas, portafolios, todo hay que pagarlo, precios que van desde los pocos centavos hasta las decenas de dólares. Y como en toda ciudad subterránea, el Congreso de los Estados Unidos no lo es menos, hace falta restaurantes, donde a veces surgen las mejores imágenes políticas, ya sea en torno a un perro caliente o a un trozo de pizza. Carolina Valladares, Voz de América, Washington. La cantidad de jóvenes que se identifica como transgénero en Estados Unidos casi se ha duplicado en los últimos años y el total de personas que no están conformes con su género supera el 1.000.000. Si bien los derechos de la comunidad LGBTQ+ aún se debate aquí en este país, surgen herramientas tecnológicas que ayudan a estas personas en su difícil proceso de aceptación social, al tiempo que transcurre su transición de género. Catherine Rivera nos dice cómo una nueva aplicación está marcando la diferencia. Él es Joshua Tin, un joven de 19 años que se considera un hombre cisgénero o cisexual, es decir, que se siente identificado con su sexo anatómico y el género que le fue asignado al nacer, pero cuenta que hubo ocasiones en las que no estaba tan seguro. Cuando estaba en secundaria hacía cosas como pintarme las uñas. Yo me pinto las uñas, ¿sabes? Podía usar ropa más femenina. Incluso las personas cis, como yo, se preguntan a lo largo de su vida, ¿soy realmente un hombre? ¿Soy realmente cis? ¿Soy trans? Motivado por su propia experiencia y la de sus amigos, Joshua creó Discover Me, o Descúbreme, una aplicación que aborda una parte importante del proceso de identidad de género, el cambio de nombre. Quiero decir, tu nombre es algo pequeño, pero es la forma en que te presentas al mundo. Es enormemente significativo para dar forma a tu identidad. La aplicación coloca el nombre propuesto en varias oraciones y contextos distintos, lo que permite a los usuarios verlo en entornos profesionales, académicos e informales. Puedes deslizar hacia la izquierda o hacia la derecha para indicar si te gusta o no el nombre. La aplicación, ganadora de un reciente concurso de estudiantes organizada por la empresa Apple, surge en un momento en que el debate sobre los derechos de la comunidad LGBTQ+ y los cambios en los sistemas para la inclusión de los jóvenes transgénero está en boga en Estados Unidos, incluso a nivel parlamentario. Señor secretario, la administración de Biden publicó una impactante guía titulada Atención de afirmación de género en los jóvenes que alienta a los niños a tomar productos químicos peligrosos y a someterse a operaciones de cambio de sexo. Así que queremos saber, responda sí o no. ¿Es abuso infantil realizar una operación de cambio de sexo en una niña de 12 años? No voy a caer tan bajo. Legisladores demócratas se muestran a favor. Ese proceso de averiguar con qué género te identificas no representa una amenaza para nadie. De acuerdo con una encuesta del Sistema de Comportamiento de Riesgo de Jóvenes de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, 1.6 millones de personas mayores de 13 años se identifican como transgénero en Estados Unidos. De esta cifra, 38.5% son mujeres transgénero y 35.9% son hombres transgénero. Ante esto, diversas compañías o personas como Tim, que tienen la necesidad que debe ser atendidos como miembros de la comunidad transgénero, han sacado provecho de la tecnología para acompañar a las personas en su transición. Eva, por ejemplo, es una plataforma digital que ofrece entrenamiento de voz para lograr un tono femenino o masculino. Y Pride Counseling ofrece acompañamiento psicológico a la comunidad LGBTQ+. Indistintamente de las posiciones políticas o sociales, la tecnología promete seguir avanzando en la creación de herramientas para ayudar a otros, ya sea que se identifiquen como él, ella o ellas. Catherine Rivera, Voz de América, Washington. Y hasta aquí Venezuela 360. Gracias por acompañarnos. Les habló Natalie Salas-White. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.